Hola, soy Alan Osorio Morales Guzmán y hoy voy a mostrarles cómo es la instalación de datos de un archivo XML a la base de datos. En este caso utilizaremos MySQL y Postgres para la inserción. El archivo XML que voy a insertar va a ser este, users.xml, con todos estos datos. Para Postgres y para MySQL se usará el mismo archivo de users.xml. Como podemos ver, la tabla de users que tenemos aquí está vacía, no cuenta con ningún dato. De igual forma, en Postgres no cuenta con ningún dato. Para la inserción utilizamos un archivo Python que creamos en Python, en el cual hacemos la conexión a la base de datos, leemos el archivo XML e insertamos. La tabla users cuenta con las columnas ID, reputación, creation date, display name, last access date, location y about me. El archivo XML se irá leyendo e irá insertando los datos conforme vaya leyéndose. Para insertar los datos tenemos que correrlo. Después de que lo corremos, empezará a insertar los datos y eso tomará un tiempo. Cuando se haya terminado de insertar, nos dirá cuántos archivos se insertaron. En este caso insertamos para Heidi en MySQL y tenemos que recargar para ver el resultado. Cargamos y ya muestra todos los datos que cargamos desde el XML. A continuación lo haremos con Postgres. Igualmente utilizamos un archivo creado con Python y de igual manera hicimos la conexión a la base de datos. Abrimos el archivo XML e insertamos los datos del archivo XML a la base de datos. Y de igual manera vamos a tener que correr el archivo Python para poder insertarlo. Y ya empezó la inserción. Y ya terminó de insertar todos los datos. Para comprobar, iremos a Postgres y correremos un script para ver si cuenta con todos los datos que insertamos desde el archivo XML. Y una vez actualizada la tabla, vemos que los archivos se insertaron correctamente en todas las columnas. Es con un archivo XML de un peso de 15 megas, que tardó aproximadamente 15 segundos. Para terminar, haremos una inserción a la base de datos que tengo, que es remota, está en la India, desde un archivo local Python. Vamos a insertar una tabla que tengo, que se llama Boats, y como pueden ver no tiene ningún dato. La tabla cuenta con las columnas ID, Post ID, Bot, Type ID y Creation Date. Para eso creamos un archivo Python donde lo único que cambia es la IP, el usuario que creamos y su contraseña. Y de igual manera vamos a correr el archivo Python para insertar en la base de datos. Y el archivo empieza a insertar en la base de datos. Una vez terminado de insertar los datos, que son estos de aquí, del archivo boats.xml, iremos a la base de datos y recargaremos para ver si se insertaron los datos. Y como podemos ver, se insertaron todos los datos desde el archivo XML a la base de datos remota, a la base de datos que tenemos en un servidor. Y bien, eso sería todo.